¿Qué tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Hoy vamos a leer a partir de Génesis capítulo 27 versículo 38 y van a ver que en la medida que vayamos avanzando van a surgir algunas dudas o preguntas. Yo anoté tres más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿qué podemos decir de la bendición que Isaac le realiza a Esaú? La segunda: ¿qué podemos aprender de la primera parte de esa bendición? Y la tercera: ¿qué podemos aprender de la segunda parte? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, pueden escribir a momentodencuentroconjesús@gmail.com. Y también pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 27 versículo 38 leemos: Esaú insistió: ¿acaso no tienes más bendición que esta? Padre, bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar. Entonces Isaac le respondió: mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Cuando leemos esta bendición que Isaac le hace a Esaú, no podemos dejar de compararla con la que había recibido Jacob, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 27, versículo 28 dice: que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, y abundancia de trigos y mostos. Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Al leer la bendición que recibe Jacob, vemos que la que recibe Esaú es totalmente diferente, casi opuesta, ¿no? Ya que por un lado Esaú le dice: vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo, mientras que a Jacob le había dicho que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra y abundancia de trigos y mostos. También vimos que a Esaú le dice: de tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mientras que a Jacob le dice que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinan ante ti. Sé señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Aunque para Esaú hay esperanza, porque al final le dice: pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Aunque nos resulta difícil de comprender el significado de estas palabras en su contexto, ya que no dejamos de pensar que lo que está escrito aquí parece más una maldición que una bendición. Sin embargo, veremos que es una bendición mezclada con profecía, que no solo tiene un significado literal, sino que también tiene un significado espiritual y tiene una muy grande enseñanza. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué podemos aprender de la primera parte de esa bendición? En Génesis capítulo 27, versículo 39 leíamos: mira que vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. Lo primero que podemos ver es el sentido profético y literal que tienen estas palabras. Y esto nos lleva simplemente a pensar en la aridez, ¿no? Cuando le dice: mira que vivirás lejos de tierras fértiles y lejos del rocío del cielo, le está diciendo que vivirá en una zona desértica. De hecho, si hacemos memoria, Esaú sería llamado también Edom, gracias al guiso rojizo por el que vendió su primogenitura. Y la zona de Edom, o Idumea, que se la conoce en latín, era una región del levante mediterráneo, ubicada al sur de Judea y del Mar Muerto. Se trata de una región montañosa, abrupta y desértica. Nosotros en la palabra leeremos más adelante, en Génesis capítulo 36, versículo 6. Tomó después Esaú a sus esposas, a sus hijos e hijas, a todos los miembros de su familia, los rebaños,
todos los animales y todos los bienes que había logrado en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra de Seir. Pues así que Esau se ubicó en los montes de Seir. Esau es Edom. Con lo cual dará cumplimiento a esa profecía. Sin embargo, hay también una fuerte carga espiritual y enseñanzas dirigidas a Esau en estas palabras, ya que veremos que al perder su bendición a manos de Jacob, Esau le toma odio a su hermano. En Génesis capítulo 27, versículo 41 leemos: Esau le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre, y se decía: se acercan ya los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Por eso veremos que la tierra árida de la que habla este padre a su hijo está referida también al terreno de su corazón. Nos dice que el odio nos lleva a que nos volvamos estériles en nuestro interior y que no podamos dar fruto. Lejos del rocío del cielo, alejados del amor de Dios y rechazando la acción del Espíritu Santo que desciende como rocío desde el cielo sobre nosotros. Fíjense cómo estas palabras toman otra dimensión. Tienen una dimensión más profunda y personal, de la cual podemos aprender muchas cosas, pero no terminan acá. Hay una segunda parte. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta segunda parte? En Génesis capítulo 27, versículo 40 leemos: de tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando así lo quieras quitarás su yugo de tu cuello. Podríamos dividir esta segunda parte de esta bendición en dos partes, ¿no? Por un lado, de tu espada vivirás. Y arrancamos por ahí. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nosotros vemos en Génesis capítulo 25, versículo 27, que Esau llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto. El hombre carnal tiene la fortaleza puesta en sus propios recursos. Sabe que depende de él mismo. Por ello, todo su intento es perfeccionar sus habilidades, destrezas, recursos y posibilidades. Puede incluir en su vida la dimensión religiosa, pero él mismo será su gobernador. Por tu espada vivirás. Necesitará la violencia para imponer sus criterios y conseguir sus metas. Por tanto, desgastará sus fuerzas hasta que las consuma. Llegará el agotamiento y no tendrá reposo, porque el descanso viene de la fe en aquel que es más fuerte. En Zacarías capítulo 4, versículo 7 dice: ni con valor ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No hablamos de pasividad ni misticismo paralizante. Hablamos de la lucha interior que todos nosotros mantenemos en nuestros propios recursos humanos y los del hombre renacido. San Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esau siempre menospreció la dimensión espiritual en su vida, y su padre Isaac nunca lo pudo apuntalar, ya que al ser su preferido simplemente no pudo ver que ahí crecía un problema. Paradójicamente ahora Isaac está ciego, pero puede ver el problema de su hijo. Por eso estas palabras proféticas. Pero no todo es oscuro en el futuro de Esau, o en el nuestro si transitamos por un camino parecido, ya que las últimas palabras de Isaac hacia su hijo en esta bendición serán en Génesis capítulo 27, versículo 40. Pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello.
Isaac le habla a Esaú de libertad. La libertad de quitar un yugo de su cuello. Con esto le anuncia que su sumisión a Jacob no será para siempre. Pero ese yugo en su cuello no es solo físico, sino también espiritual. Ese yugo es también el odio que siente por su hermano, esa falta de perdón. Y es su padre el que le dice que cuando así lo quiera, lo puede perdonar. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿lo perdonará en algún momento? ¿O actuará como Caín con Abel? Eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, pidámosle al buen Dios que nos ayude a vencer ese Esaú que muchas veces anida en nuestro interior. Ese que tal vez por justas razones está enemistado con un hermano al punto de llegar a odiarlo. Y ese odio se transforma en algo que nos hace estériles, en algo que reseca nuestro interior, en algo que nos aleja de Dios. Que nos ayude a vencer a ese que busca en nosotros todo el tiempo que nos impongamos a través de la espada, a través de la violencia. A ese que hace que no confiemos en Dios para gobernar nuestra vida, sino en nuestro propio criterio. A ese que fue llamado para ser libre, no para ser esclavo. Y la libertad en este caso solamente puede venir a través del perdón hacia el otro, pero también experimentando este perdón que Dios nos regala a nosotros en la cruz. Ese que, al contrario del mundo, cuando logre sentirse débil, cuando logre sentirse vulnerable, ahí se dará cuenta al fin que es fuerte, porque Dios es el fuerte y Dios está en él. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.